buenas tardes, compañeros de TV, afiliados a Telca y todos nuestros seguidores a nuestras redes sociales, al Twitter en Atelca TV, en el Facebook Live que nos están viendo en estos momentos con el Prensa Atelca y a todos los compañeros familiares de TV que nos siguen cada jueves a las 4 de la tarde. Bueno, quiero enviar un saludo muy especial a todos los que nos directiva, nos encontramos con varios compañeros, lo vamos a hacer como muy dinámico, adicionalmente pues de las personas que están en el Face, que posteriormente nos pueden estar enviando sus preguntas, solicitudes, inquietudes que se tengan al respecto del tema. En la mesa, pues en estos momentos se encuentran integrantes de la Junta Directiva de Atelca, se encuentra Ricardo Ochoa, Javier Gómez, Marta Rodríguez y algunos compañeros afiliados que nos siguen acompañando aquí en la mesa también. Se encuentran los compañeros Ernesto Montero, se encuentra el compañero Miguel, el compañero Alberto Fandiño, Mónica Escobar, compañeros que siempre nos siguen todos los jueves. Entonces, eh, después de este saludito, quiero enviarle el saludo más, especial a la persona que hoy nos acompaña para el conversatorio. Es una compañera de TV, profesional en el área de nómina, en el área de, de todo lo que tiene que ver con los aspectos tributarios. Ella es Joana Vargas Muñoz, contadora pública de la Universidad de La Salle, especialista en gerencia de administración tributaria del externado. Joana, muy buenas tardes. Le doy la bienvenida a estos conversatorios de Atelca. Eh, ¿Cómo me le ha ido, Joana? Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto saludarlos nuevamente y pues saludar a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento. Decirles que bueno, que espero que se encuentren muy bien junto a sus familias, que se estén cuidando. De nuevo, muchas gracias por ser nuevamente invitada. En años anteriores he hecho charlas en cuanto al impacto que tiene la retención en la fuente ¿me están viendo? Sí. La declaración de renta en cuanto a todo lo de la retención en la fuente, su impacto pues tributario en la nómina. También hemos tocado charlas acerca de lo concerniente a todos estos impactos tributarios que han venido teniendo todas las reformas tributarias. Y bueno, muchas gracias Camilo por tu presentación. Sí, llevo más o menos, ya este año cumplo 20 años de pertenecer a esta hermosa compañía como lo es ETV. Hace unos años estoy en el área de nómina y pues manejo todos los temas tributarios de la nómina con relación a la retención en la fuente, con relación a todo lo que tiene que ver con la DIAN, de pagos laborales, en cuanto a medios magnéticos. Y bueno, vamos a abordar ya como tal este tema. La charla de hoy va explícitamente a todo lo que tiene que ver con las personas naturales residentes en Colombia y que utilizan el formulario 210. Más que todo, pues como las personas que integramos esta charla, me imagino que son personas asalariadas, que tienen rentas laborales, entonces pues yo pienso que más que todo voy a hablar de esta parte, me voy a enfatizar en esta parte, entonces pues ya vamos a empezar. Listo, Joana. Entonces, para que comiences ya tu exposición, les voy a pedir un favor a las personas que están aquí en la mesa el día de hoy, por favor mantener los micrófonos cerrados. Ella va a hacer la exposición durante los próximos 40, 50 minutos más o menos. Y después de que ya haga la exposición, entonces sí, ya vamos a aceptar las preguntas de parte de la mesa y de las redes sociales. Entonces, les pido ese favor. Muchas gracias, Joana. El micrófono es todo tuyo. Gracias, Camilo.
Bueno, ¿ya todos están viendo la presentación? Sí, señora. Bueno, nuestro Sí, Joana. conversatorio, como les contaba, tiene que ver con la declaración de renta persona natural, año grabable 2019. Respecto a que ya estamos prontos, ya unos días, empezamos ahorita a partir del mes de agosto a presentar esta declaración de renta, entonces digamos que ya estamos a puertas de esto. Vamos a empezar con un contexto actual y es la situación que tuvo la ley 1943 del 2018. Digo tuvo porque de acuerdo a una sentencia de octubre 16 del 2019, declaró inexequible esta ley debido a vicios de trámite, la declaró inconstitucional. Pero hubo un efecto diferido donde esta decisión surtió efectos a partir del 1 de enero del 2020, donde viene nuestra ley de crecimientos. Por tal razón, para el año grabable 2019, debemos adoptar la ley 1943 y aplicarla. Ya como tal, yo creo que todos nos acordamos que para el 2017 y 2018 surgió una declaración de renta cedular, que tenía que ver con que todas las rentas de trabajo en sí estaban separadas. Yo tenía que llegar y depurar cada una de las rentas de trabajo, que eran 5 cédulas, que son las rentas de trabajo, rentas de capital, rentas de pensiones, rentas no laborales y las rentas de dividendos y participaciones. Cada una de estas cédulas yo tenía que hacer mi depuración por aparte, mirar de dónde provenían mis ingresos y de acuerdo a ellos, pues los tenía que ingresar en la renta que fuese. Para el 2019, con esta ley 1943, ¿qué se hizo? Crearon una cédula general, que en esta cédula general unificaron la cédula de rentas de trabajo, la cédula de rentas de capital y la de rentas no laborales. Digo cedular porque vamos a seguir con el mismo tratamiento cedular. ¿Qué quiere decir esto? Que así como lo veníamos haciendo por aparte, en la cédula general también lo vamos a tener que, tanto la renta de trabajo de capital y no laboral, la tenemos que depurar por aparte. Y al final me va a dar una renta líquida gravable, donde pues ya vamos a mirar las tarifas, que ahí también hubo un cambio, digamos, importante en cuanto a la tarifa de la cédula general. Por otro lado, pues separaron la renta de pensiones, está la renta de dividendos y participaciones, y conjuntamente a ello, cuando yo ya hago como mi depuración de estas rentas de la cédula general, de pensiones y de dividendos, tengo que hacer una comparación. ¿Una comparación con qué? Con las rentas tributarias especiales, que así se le llaman, que son la renta presuntiva. ¿Qué quiere decir la renta presuntiva? Que yo tengo que hacer una comparación de lo que es mi patrimonio del 2018 y 2019 y mirar si este valor da mayor a la renta líquida que me dio las cédulas generales que les expliqué, entonces declaro por renta presuntiva. Y si no, pues entonces ya lo tengo que declarar por la renta cedular o de pensiones o de dividendos. ¿Cuál es mi otra, o digamos que no tanto comparación, sino mirar qué ingresos extraordinarios yo tuve durante mi periodo 2019? Estas son las ganancias ocasionales. Mis ganancias ocasionales por si tuve ventas de bienes que los tuve superior a 2 años, porque pues si tuve bienes muebles o vehículos donde yo los tuve por un periodo inferior a 2 años, se me vuelve un ingreso en el año gravable. De lo contrario, Necesito una conferencia sobre el IVA. Entonces, pues son las ganancias ocasionales. También las ganancias ocasionales están si yo recibo una herencia o si recibo un premio, una lotería, y pues estos tienen unas tarifas especiales. Y también tengo que realizar una renta por comparación patrimonial. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo que también mirar mis ingresos con respecto a 2018 y 2019 y mirar si la proporción de mis ingresos recibidos en el 2019 tiene congruencia en cuanto a mi patrimonio. Si no lo tiene, pues esto también me va a dar un valor a pagar que tengo que sumarlo a allá como tal la tarifa que me esté dando. Listo. Vamos a hablar entonces de los ingresos que conforman mi cédula general. Entonces, estos son las rentas de trabajo señaladas en los artículos 103 del Estatuto Tributario, que son todos los ingresos laborales, los salarios, comisiones, prestaciones sociales, los viáticos, los
gastos de representación. Estos como tal son los ingresos laborales. Allí mismo tengo que sumar si yo percibí ingresos por honorarios, por servicios, por emolumentos eclesiásticos y en general todas las compensaciones por servicios profesionales, intelectuales que yo recibo por este concepto. Aquí hay que hacer una aclaración, porque digamos que con la ley 1819, que es la anterior, decía que las personas que recibían ingresos por honorarios y que contrataban 2 personas o más por un periodo superior a 3 meses, no iba en la cédula de rentas de trabajo de rentas no laborales. Acá sí hubo un cambio especial y todo tipo de pago por honorarios debe ir en esta cédula. Lo tengo que depurar en esta cédula de rentas de trabajo, independientemente si contrato o no contrato personas. Bueno, y posterior, ya cuando hago esta depuración, tengo que mirar si percibí rentas de capital. Estas rentas de capital, ¿qué son? Los intereses a los rendimientos financieros, si percibo ingresos por arrendamientos, regalías, explotación de propiedad intelectual. Y en cuanto a las rentas no laborales, se definen todos los ingresos que no se clasifican en ninguna de las otras cédulas que ya les mencioné, excepto los dividendos y ganancias ocasionales. En estas rentas no laborales, ¿cuáles pueden estar? Pueden estar, digamos, venta de mercancías, aquí van los ingresos de los ganaderos, de los agricultores, también están dentro de las rentas no laborales, algo muy importante que yo creo que lo manejamos todo, y son los retiros de aportes de pensiones voluntarias y cuentas AFC, que yo retiro sin el cumplimiento de requisitos. ¿Qué quiere decir? Que si yo aporto en una cuenta AFC de mi nómina un dinero y no lo destino para lo que dice la norma, que es utilizar estos dineros para efectos de vivienda, para dejarlos por un ahorro de 10 años, o utilizar estos dineros cuando yo ya tengo requisitos de pensión. Si yo no cumplo con estos requisitos, ese ingreso, por más que provenga de una relación laboral, se me vuelve un ingreso grabado y lo tengo que clasificar en las rentas no laborales. Bueno, aquí está ya como tal, cómo quedamos a partir de la ley 1943, que es una cédula general, como les he mencionado, donde están pues las 3 rentas que les expliqué anteriormente. Cada una de ellas debemos hacer una depuración, que es disminuir los ingresos no constitutivos de renta, los costos y gastos, las deducciones, que ya les voy a mencionar y se las voy a explicar, digamos, detalladamente. ¿Y esto qué me va a dar? Un total de renta líquida cedular general, que es la sumatoria de esas 3 depuraciones, y ahí es donde yo voy a ir a buscarlo en la tabla. ¿Qué cambio importante hay en la tabla? Antes íbamos con una tarifa marginal hasta el 33%. Ahora esa tarifa se aumentó hasta el 39%. Este fue uno de los cambios grandes que hubo, porque es una tabla progresiva y entre mayor sean mis ingresos, pues así mismo mayor va a ser el impuesto. Ahora les voy a hablar un poquito acerca de los pasos para depurar mi renta líquida, que eso está catalogado en el artículo 336 del Estatuto Tributario. ¿Qué debo hacer? Ya ahorita se los voy a explicar con un ejemplo, de pronto numérico, que lo vamos a entender más, pero pues les voy a explicar en sí cómo la normatividad define esta depuración. ¿Qué es? Primero, tomo el valor de los ingresos obtenidos por todo concepto. Aquí tengo que exceptuar los dividendos y ganancias ocasionales porque pues estos están separados en otra cédula, como les explicaba anteriormente. Entonces, tomo todo el total de mis ingresos. ¿A esto qué le resto? Los ingresos no constitutivos de renta imputables a cada ingreso. ¿Cuáles son estos ingresos no constitutivos? Estos ingresos no constitutivos son los aportes de pensión que a mí me descuentan de mi nómina. Entonces son los aportes de pensión, de salud, el fondo de solidaridad pensional, o para las personas que son independientes y que tienen que hacer directamente estos pagos digamos que de seguridad social, se catalogan ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Digamos que qué ingreso así diferente hay, las personas que hacen aportes a su pensión obligatoria, no los voluntarios, sino su pensión. Entonces, estos son las personas que están en el RAIS y quieren, digamos, que se incremente su valor de capital, y entonces hacen unos ingresos extraordinarios. Estos se catalogarían allí.
perdón. Enseguida, ¿qué va? Resto las rentas exentas y las deducciones especiales, imputables a cada cédula, siempre que no excedan el 40% del ingreso neto. Esto está con un límite que son 5.040 VTs. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo tomo el total de mis ingresos y le resto los ingresos no constitutivos, eso me da un ingreso neto. A ese ingreso neto, yo le miro cuál es el 40% para saber hasta cuánto puedo disminuir estas rentas exentas y deducciones, que ya las tengo desglosadas, ya se las voy a explicar. En la depuración de las rentas no laborales y las rentas de capital se pueden restar los costos y gastos que cumplan con el estatuto tributario. Entonces, en las rentas no laborales, esto digamos que fue un cambio, porque en la ley 1819 no estaban permitiendo restar los costos y gastos que tenían que ver con la actividad productora, o estaban limitadas a un 10% en las rentas exentas. Digamos que con la ley 19 sí no tiene límite y sí va a poder restar estos costos y gastos que cumplan con el estatuto tributario. Acordémonos que todos los costos y gastos tienen que cumplir con 3 condiciones. ¿Cuáles son estas 3 condiciones? Que sean necesarios, que sean proporcionales y que tengan relación de causalidad. Que sean necesarios en el cumplimiento del ingreso, que sean proporcionales al ingreso que yo estoy recibiendo y que tengan relación de causalidad, o sea, que tienen que ver con el gasto, que el gasto tenga que ver con la actividad productora de ese ingreso. Bueno, esto básicamente es lo que les explicaba en la diapositiva anterior. Todos los ingresos, yo tengo que tomar, ¿cómo yo puedo depurar mi renta líquida? Entonces es tomar todos los ingresos por todo concepto. Le resto los ingresos no constitutivos, esto me da los ingresos netos gravables, a esto le resto las rentas exentas, las deducciones especiales, y esto me da que le puedo restar también los costos de rentas de capital y no laborales, como les explicaba anteriormente, y que el límite es del 40% de A, o sea, de los ingresos netos. Veámoslo más o menos aquí con un ejemplo. Entonces estamos viendo ahí la cédula general, estamos viendo en total, aquí digamos que ya está como tal unificada las 3 cédulas que les mencioné anteriormente. Entonces aquí tenemos unos ingresos totales del periodo de 100 millones de pesos. A esto le resto los ingresos no constitutivos de renta y me da pues como tal 91 millones, que son los ingresos netos. A esto que le resto, los costos, bueno, aquí les quiero explicar algo. Y es que el formulario, cuando yo lo veo, el nuevo formulario, le crea a uno como un poquito de confusión, porque enseguida de los ingresos netos están los costos y gastos procedentes. Entonces ahí es donde uno puede tener equivocaciones. ¿Por qué? Porque entonces una persona dice, no, yo a mis ingresos de a una le resto mis costos y gastos. No, como tal, la depuración, como les explicaba anteriormente, no ha cambiado. Lo que pasa es que ahí le cambiaron como el orden en el formulario y cuál es la manera correcta. Que a esos ingresos netos gravables, yo le resto mis rentas especiales, o sea, el 40%, que está limitada, puede hacer que yo tenga todas mis rentas exentas y deducciones, y a esto es lo que yo le descuento los costos y gastos. En el formulario lo dejaron en la parte superior, pero cuando yo hago mi liquidación, los costos y gastos precedentes van después de disminuir mis rentas exentas y deducciones. Y ya restándole ya como los gastos procedentes, esto ya me da la renta líquida gravable cedular, que es la que yo tengo que comparar con la tarifa como tal. Bueno, aquí ya digamos que está explicado cuáles son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que era lo que les explicaba anteriormente. Son todos los aportes obligatorios de los trabajadores, empleadores y afiliados al sistema de salud y al sistema de pensiones. Están los aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorias. Las personas que vendan acciones, su utilidad también la pueden tomar como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Aquí vienen las indemnizaciones por seguro de daño emergente. Si yo por alguna de estas razones recibo una indemnización, la puedo restar ahí de mi cédula general. Estos daños emergentes son cuando ocurren digamos, por
casos como terremotos, como incendios. Los apoyos económicos para estudio, acá no creamos confusión, no les quiero decir que esos apoyos, por ejemplo, los auxilios de becas que reciben los trabajadores de ETV, esos apoyos económicos no están catalogados acá. Cuando leemos el Estatuto Tributario en su artículo 46, dice que estos apoyos económicos para estudio son los que da directamente el gobierno. A esos apoyos económicos sí los puedo tomar como un ingreso no constitutivo, no los que nos pagan en ETV o en cualquier otra empresa como un auxilio, como un pago de beca, como que le paguen la universidad, no, esos apoyos económicos sí los tengo que llevar en mi declaración. No tienen ningún efecto de que yo pueda deducir algo, no, son 100% grabados. Y el componente inflacionario, los rendimientos financieros, que para el 2019 en este momento están grabados, pero con la ley que pues posteriormente es nuestra ley de crecimiento, lo volvieron a revivir, pero para el 2019 no lo podemos tomar. Bueno, esto ya les expliqué, los ingresos de las rentas de trabajo son todos los señalados en el artículo 103 del Estatuto Tributario, son todos los salarios, comisiones, honorarios. En cuanto a los aportes voluntarios a pensión obligatoria, esto es algo nuevo y quizás pues para ustedes que tengan sus pensiones en fondos privados es un beneficio bien representativo en la declaración de renta, inclusive en los descuentos de retención en la fuente, pues porque tienen un límite bien amplio, porque es el 25% del ingreso laboral o ingreso tributario del año, que esto puede llegar a 85 millones, pues esto lo hacen mucho las personas que ya tienen su capital o que ya están próximas a pensionarse, pero vuelvo a corregir, los que están en fondos privados y quieran aumentar su capital, y entonces pues esto es una buena opción y tiene, digamos que un buen beneficio tributario. Si yo hago estos aportes y no los retiro para los fines pensionales que les cuento, esto tiene un descuento muy oneroso que es del 35% de ese retiro que yo haga. Bueno, esto es un cambio bien grande que viene desde el decreto 2250 del 2017, que es el ingreso por cesantías e intereses sobre las cesantías. Antes del 2017, ¿qué tratamiento tenían las cesantías y los intereses? Que yo los llevaba como una renta exenta, o sea, no me afectaban para nada mi declaración de renta. Pero debido a este decreto 2250, el ingreso se realiza con el pago del empleador directo al trabajador o con la consignación al fondo de cesantías. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del año 2017 yo tengo que declarar mis cesantías como ingreso, en las que yo retiro, por nómina, y también los que son ley 50, las que me consignan en mi fondo de cesantías. Solamente con el hecho de recibir esa consignación en mi fondo de cesantías en febrero 14, yo tengo que llevarlas en mi declaración de renta como un ingreso. Entonces es un cambio bien representativo y es bueno que lo revisemos porque por esto también podemos cometer errores y la DIAN está requiriendo en este momento porque pues cruzan los saldos con los fondos de pensiones. Digamos que esto es algo que lo han peleado mucho porque siempre se ha dicho que las personas naturales deben declarar lo efectivamente recibido. Y si yo tengo un dinero por allá ahorrado en mi fondo de cesantías y no lo he retirado, ¿por qué lo tengo que declarar? Pero ahí así quedó la norma, que solo con el hecho de yo consignar esto al fondo de cesantías ya tengo que declararlo como un ingreso. Para las personas que están en el régimen anterior, que son las cesantías tradicionales, se extiende realizado al momento del reconocimiento por parte del empleador. Y para esto yo tengo que hacer una formulita, que es tomar el ingreso de las cesantías del año anterior, o sea, en este caso sería 2018, y compararlas con las cesantías del año 2019, y a esta diferencia le sumo los retiros efectivos del año. O sea, tengo que mirar lo que está en el certificado de ingresos, lo que me reportaron en el certificado de ingresos y retenciones, a eso le sumo sus retiros, y ese es el valor que me va a dar por ingreso en mi declaración de renta. También forman parte del patrimonio. Antes las cesantías yo no las llevaba en mi patrimonio, las llevo en mi patrimonio siempre y cuando las tenga ahorradas
ya sea en el fondo o en la empresa, a 31 de diciembre del año 2019. Bueno, esto es más o menos lo que yo les expliqué, de que, bueno, acá hay un tratamiento bien especial, porque digamos que esto los toma más que todo a las personas que tienen régimen de cesantías tradicionales. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, en el 2019 tuve que retirarlas porque compré vivienda, porque la utilicé para reparaciones locativas o porque quise cambiarme de régimen, porque eso puede pasar. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que yo tengo que tener? Porque esto me puede inflar demasiado el ingreso en mi declaración de renta. Tengo que mirar cuál fue mi saldo a 31 de diciembre del 2016 y estas cesantías las puedo llevar en mi declaración de renta como rentas exentas, porque acordémonos que hasta el 2017 estas cesantías eran exentas. Para las siguientes, y no les aplica el límite del 40%, o sea que estas cesantías no me van a afectar mi límite del 40%, y estas, las que son hasta el 31 de diciembre del 2016, no forman parte del patrimonio. Ahora vamos a hablar de los costos y gastos en las rentas de trabajo. Pues lo que yo les explicaba anteriormente es, yo puedo detraer los costos y gastos, pero para ingresos laborales diferentes a los laborales. Esto es solamente para las personas que tienen rentas por, digamos, por capital o rentas no laborales. Sí puedo detraer los costos y gastos. Por ejemplo, una persona que tiene arrendamientos, yo puedo tomar como un gasto, como un costo, si yo hice reparaciones a ese inmueble, no al de mi casa, sino al que yo tengo arrendado. Y eso pues obviamente tiene que tener factura equivalente, tengo que guardar todos los soportes, en dado caso que me quisieran requerir, pues decir que este gasto está asociado a lo que es mi ingreso productor de renta. Entonces, los costos y los gastos solo van para ingresos provenientes diferentes a rentas de trabajo. También hay algo, si yo, por ejemplo, en mi renta de no laboral o en mi renta de diferente a de trabajo, quiero tomar costos y gastos a las rentas de capital, no puedo disminuirme el 25% que es renta exenta para todo ingreso. Entonces tengo que definir si quiero restar mis costos y gastos o si en sí me conviene más la renta exenta del 25%, pero pues esto como tal es para los casos que les digo. Bueno, vamos a hablar de las rentas exentas de trabajo. Entonces esto lo encontramos en el artículo 126-1 y 126-4, que son estos sí son los aportes voluntarios que yo hago a pensión. También encontramos aquí los ahorros que yo hago a mis cuentas AFC, y también pues hay algunas personas que envían este dinero al Fondo Nacional del Ahorro, también tiene tratamiento tributario. Entonces, como rentas exentas están estos aportes, están exentos hasta el 30% del ingreso. Pues digámoslo que esto como tal, en sí es como el tratamiento que se ha venido trayendo años anteriores, pero no es tan cierto que sea el 30% del ingreso, porque estas rentas exentas están dentro del límite, sometidas a la limitación del 40%. Y en esta limitación del 40%, nosotros sabemos que tenemos un 25% de renta exenta, y si tengo dependientes, entonces es un 10%, entonces ya vamos en un 35%. ¿Qué nos queda para esto? Digamos que es un 5%. Entonces digamos que esto como tal, como que la norma para no afectar tanto a las cuentas AFC y aportes voluntarios, que ya como que la gente no quiere ahorrar mucho, no lo han quitado, pero en sí, si nos damos cuenta, no es tanto el beneficio porque está limitado a las 40 VTs. Entonces, y pues esto tiene que cumplir unos requisitos especiales que les mencioné anteriormente. Y es que yo tengo que dejarlos ahorrados por una permanencia mínima de 10 años, o utilizarlos para vivienda, destinados a vivienda, o cuando yo tengo ya los cumplimientos de requisitos de pensión, ya sea porque ya estoy próximo a pensionarme en Colpensiones, o sea, yo puedo retirar sin ningún tipo de, digamos, de aporte grabado, ya cuando tengo como tal la resolución de Colpensiones, o cuando ya tengo el capital y el tiempo en un fondo
de pensiones privados, entonces aquí ya me puedo beneficiar al 100% de este alivio, de esta renta exenta. De lo contrario, como les contaba, si yo retiro mi dinero para un fin distinto, pues se me vuelve grabado y lo tengo que llevar a mi renta no laboral. Dentro de las rentas laborales también encontramos exentas las indemnizaciones por accidentes de trabajo. Los gastos recibidos por entierro del trabajador, aquí está para los que tienen que hacer declaración de sucesiones ilíquidas, entonces digamos que los gastos de entierro, eso se toman porque acuérdense que cuando yo muero no cesa mi obligación, sino que hasta en el momento que se hace todo lo de el cerrar como tal, el año gravable, bueno, eso es una serie de pasos que pues aquí no nos compete. Que cesantías y los intereses sobre las cesantías, como se los mencioné anteriormente. Para la renta de las pensiones, pues las pensiones de jubilización están limitadas a 1000 VTs, o sea que eso es más o menos como una pensión más o menos de 34, 35 millones, a partir de ese valor se graban, de lo contrario son exentas. Los pagos recibidos por las indemnizaciones sustitutivas de pensiones o de las devoluciones de los saldos del ahorro pensional, esos también se catalogan como rentas exentas. Y pues el 25% del valor de todos los pagos laborales también están exentos, son rentas exentas y están limitadas para el año 2019 a 8.225.000. Solo aplica para los ingresos laborales. El 25% de las rentas exentas, como les explicaba en el ejercicio que hicimos al inicio, se detrae ya cuando yo ya he restado como tal las deducciones, los ingresos no constitutivos de ganancia ocasional. Esto me da como un resultado y a ese resultado es que yo le resto el 25%, o sea, como que eso ya está abajo de mi depuración. Bueno, esto es importante. Los pagos por indemnizaciones y bonificaciones por retiro definitivo originados en la relación laboral no están sujetos al límite anterior. Esto es solamente para los pagos por bonificaciones por retiro, no las indemnizaciones normales. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo me retiro de la empresa porque me acojo a un retiro definitivo que la empresa haya ofrecido a sus trabajadores, cuando el ingreso como tal no tiene que ir en el límite del 25%, sino que puede exceder. O sea, ahí yo no lo tengo que limitar al 25%, o sea que tiene mayor beneficio. Ahora vamos a hablar de las deducciones. Entonces ya hemos hablado de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que es lo primero que yo depuro en mi declaración de renta, seguidamente de las rentas exentas, y ahora pues vamos a hablar de las deducciones. En cuanto a las deducciones, encontramos los intereses por préstamos para la adquisición de vivienda o los contratos de leasing habitacional. Estos están limitados, todas las deducciones tienen un techo, un límite, a 1.200 VTs, que para el año 2019 fueron 41.124.000 pesos. Esos son intereses demasiado grandes. Entonces, digamos que esa es como la deducción más grande que yo puedo obtener. Están los planes complementarios de salud, también las personas que no sé por qué aquí me faltó, los que pagan medicina prepagada, eso está limitado a 16 VTs mensuales, más o menos son como 400, son como 3.600.000 en el año. También puedo obtener deducción por dependientes económicos. ¿Cuál es el límite de esta deducción? El 10% del ingreso laboral, de lo que me da ya de mi renta de trabajo laboral, sin exceder de 32 VTs mensuales, que estos son como son como más o menos 12 millones, algo para si lo vemos en todo el año. En esta deducción por dependientes hay que tener, digamos, mucho cuidado porque no es un beneficio concurrente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo por lo menos tengo un hijo y pues solamente tengo un hijo en mi matrimonio con el papá de mis hijos, y yo tengo que mirar cuál de los dos va a utilizar ese dependiente, porque la DIAN en este momento está haciendo cruce de información y yo no puedo tener un mismo dependiente
para, digamos, 2 cédulas. Entonces hay que mirarlo bien, o a veces nosotros como por rapidez no contamos con nuestro cónyuge y no le decimos, oye, tú te vas a beneficiar del niño o lo tomo yo. Entonces eso hay que mirarlo. Yo también puedo tener beneficios por dependientes por mi cónyuge si no percibe ingresos en el año 2019, digamos, eso también tiene un límite, es por debajo del mínimo. O sea, mi salario, si yo ya devengo un salario mínimo o una pensión mínima, ya no lo puedo tener como dependiente. Entonces están los cónyuges, puedo tener a mi papá o a mi mamá. Digo a mi papá o a mi mamá porque este beneficio no es acumulativo, no es entre más dependientes tenga, mayor es el impacto y mayor es la deducción, no. Solamente con uno basta, no es un beneficio acumulativo, entonces yo puedo también tener a mis papás, y también este beneficio está para hermanos, siempre y cuando dependan económicamente de la persona que declara. Está la deducción del 50% de los gravámenes a los movimientos financieros, y está los aportes a título de cesantía, pero estos son los realizados únicamente por los independientes. Hay muchas personas que son independientes, que son profesionales, que realizan sus actividades y quieren hacer aportes a cesantías. Entonces, estos aportes que hacen esas personas independientes también las pueden utilizar como una deducción. Bueno, esto es una nueva deducción que empezó a partir del 2020, o sea, no para el 2019, o sea, no me la puedo llevar, pero sí es una nueva deducción a partir del 2020, o sea, para mi declaración de renta que presento en el 2021, y son deducibles los intereses que se pagan por préstamos educativos del ICETEX, pero únicamente del contribuyente. O sea, que si yo, no el de mi esposo ni el de mis hijos, no. Si yo tengo un crédito educativo, por un préstamo educativo del ICETEX, me lo puedo también llevar como una deducción, pero eso es a partir del otro año, los créditos del ICETEX. Y pues también entran dentro de la limitación del 40%. Bueno, como hasta aquí ya terminamos, digamos, con todo lo que tiene que ver con la depuración de la cédula de rentas de trabajo, que son los ingresos no constitutivos de renta, están las deducciones, las rentas exentas como tal. Esto es lo que cobija y es lo que utilizo en la depuración de mi renta de trabajo, que pues es la que en este momento nos interesa a nosotros. Ahora vamos a mirar si yo para el año 2020 estoy obligado o no a presentar mi declaración de renta. Entonces, todas las personas naturales que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones debe declarar el impuesto de renta para el año 2020. Que el patrimonio bruto del año gravable 2019 sea igual o superior a 154.215.000. Que los ingresos totales del respectivo ejercicio gravable sean iguales a 47.978.000. Que los consumos mediante tarjeta de crédito sean iguales o superiores a 47.978.000. Que el valor total de las compras y consumos sean iguales o superiores a 47.978.000. O que el valor total acumulado de las consignaciones bancarias o depósitos o inversiones financieras sea superior a 47 millones. Solamente con cumplir cualquiera de estas condiciones ya me hace declarante de renta y estoy obligado a presentar mi declaración de renta del año gravable 2019, que la presento en el año gravable 2020. Bueno, entonces ya les voy a mostrar como las fechas, por si de pronto no las tienen en claro. Empezamos a declarar a partir del 11 de agosto al 21 de octubre del 2020. Tengo que mirar los 2 últimos dígitos de mi cédula. Para las personas que son extranjeras, pues miran su RUT, los últimos 2 dígitos. No sé si todos recibieron, la semana pasada enviamos por correo corporativo su certificado de ingresos y retenciones. Si por alguna razón no lo tiene y tiene VPN, es muy fácil encontrar el certificado de ingresos y retenciones, es ingresando a intranet, entran su usuario, su clave, entran al menú de talento humano, y en la parte donde están los desprendibles de nómina, ahí al lado está el certificado de ingresos y retenciones, y ahí están los desde el 2013 al 2019.
Y si no tienes VPN y no te llegó, pero muy seguramente a todas las personas ya les llegó por correo electrónico, lo pueden solicitar a través del Centro de Servicios al Trabajador y en ese mismo día se lo están enviando. Entonces, digamos que aquí está como les decía, empieza el 11 de agosto, empezamos con los 2 últimos dígitos que termina 9900. Esto no ha cambiado, o sea que yo sigo declarando, si empiezo de primeras, así mismo va a ser este año, y los que estaban de últimas, que es en octubre, termina con los últimos dígitos 01 y 01 al 02. Bueno, estos ya son los topes para declarar renta, que me quedo creo que repetida. Y bueno, eso es todo. Entonces, espero les haya sido útil esta información. Y pues no sé, Camilo, si tengan alguna inquietud y les pueda colaborar con mucho gusto. Joana, muchas gracias, muy clara la explicación. Bueno, en estos momentos tengan para Joana. La idea es que los que estén aquí en la mesa, por favor, me levantan la mano, y las personas que nos están viendo por las redes sociales, por favor, en las redes sociales nos indican la pregunta para nosotros poder hacerla a Joana. No sé si aquí en la mesa hay alguien que desee hacer alguna pregunta. Por favor, me levantan la mano la persona que desee hacer la pregunta. Me comenta uno de los compañeros, Camilo Correa, en la página de la DIAN aún no hay información o reporte de terceros. ¿Cuándo publicarían esta información, Joana? Salió el lunes, por favor revisen, yo estuve revisando varios y ya a partir del lunes ya podemos encontrar esta información. Entonces ya pueden revisarla y con seguridad, inclusive ya está la declaración sugerida, que pues la DIAN siempre pone, mejor dicho, unos montos, pero está la declaración sugerida. La declaración sugerida no llega a todas las personas, entonces tranquilos, si a ustedes no les llegó, porque ellos hacen como un plan piloto, pero sí ya encontramos el reporte de terceros, empezó esta semana el lunes. Listo. Joana, otra cosa. Entonces, nosotros, esta presentación, pues la estamos grabando, pues para que quede ahí dentro de nuestra página web. Las personas que lo deseen hacer pueden, yo creo que a partir de mañana en la tarde, entrar a nuestra página web y ahí encontrar el link para ver la repetición de esta charla. Sin embargo, nos preguntan que si podemos también dejar la presentación de esta exposición para que pues las personas que lo puedan, quieran acceder a esta información lo puedan hacer. Nosotros lo colocaríamos también en nuestra página, en un blog, entonces para que las personas lo hagan. Claro que sí. Entonces, listo. Espérame un momento, pues estoy ingresando a las redes sociales y ya te... ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, Camilo, yo tengo una pregunta. Javier, adelante. Joana, muchas gracias por la presentación y por la aclaración en el tema. Quería preguntarte, de todas formas, en el certificado de retención viene consignado lo que son retiro de cesantías e intereses de cesantías. O sea, no es un dato que haya que pedir adicional. Esa es una pregunta. Y la otra es respecto a las cesantías de cada año. La empresa va a empezar entonces a aquellos que tenemos las cesantías tradicionales a darnos una certificación anualmente de cuánto teníamos a 31 de diciembre. Esas son las dos preguntas, Joana. Listo, Javier. Si tú miras el renglón de cesantías, que no tengo aquí abierto uno para decirte, en ese renglón que está, se suma lo que yo retiro por nómina, o sea, los retiros que yo efectúo por nómina que yo haya necesitado para educación, las causadas, ¿no? Que llamamos nosotros, las causadas en el año que habla de 2019, está sumado los intereses, y para las personas que son de ley 50 está sumado
lo que se le consignó en el caso 2019, el 14 de febrero del año 2019. Entonces ahí ya lo encontramos ya como tal sumado. Entonces digamos que sí es bueno. Yo siempre recomiendo a las personas que yo colaboro con la declaración de renta, les pido que de igual manera hay que pedir el certificado ante el fondo. Yo siempre les aconsejo una cosa. Ahorita con la pregunta que me estaban haciendo del reporte de terceros, muchas personas solamente nos fijamos en eso y decimos, no, ahí está todo. Resulta que no, resulta que la misma DIAN, cuando tú lees el reporte de terceros, dice, esta información no significa que esté toda su información del año gravable, tanto de ingresos como lo demás. Usted es el que sabe en sí cuáles fueron sus movimientos. Lo digo porque ahí la DIAN a veces no reporta todo y entonces se nos quedan cosas sin reportar y después me pueden con eso, pues la DIAN me puede, ahora se me fue la palabra. Sancionar. Requerir. Requerir, exacto. Requerir, gracias, muy amable. Nos puede requerir, entonces no nos confiamos tanto en ese reporte de terceros. En el reporte de terceros tampoco está la información de las cesantías, pero sí es importante porque acuérdense que yo les decía que con estas reformas, las cesantías yo también las tengo que llevar en mi patrimonio. ¿Qué quiere decir? Que no solamente tengo que llevar lo que yo tengo, en este caso al año 2019, sino si yo, por ejemplo, tengo ahorrado mis cesantías de años anteriores, el saldo que aparece en esta certificación la tengo que llevar a mi patrimonio. Y para efectos de lo que tú me preguntas, Javier, pues como en este momento no son tantos los de cesantías tradicionales, digamos lo que sí, le puedes hacer la solicitud a Giselle Lorena, que es la persona encargada, y ella ahí mismo les está dando la certificación como lo pide la norma, que es el saldo como yo les explicaba. En este caso, a 31 de diciembre del 2019, a 31 del 2018 para hacer la resta, y a eso le tienes que sumar los retiros de año. Pero sí lo puedes solicitar y te lo estamos enviando de una vez. Y si por cualquier razón no se los envían el mismo día, me dicen a mí, yo con gusto les envío la información. Muchísimas gracias. Johanna, una preguntita que nos hace un compañero desde las redes, dice, si hago un ingreso extraordinario a pensiones voluntarias y luego lo retiro, ¿también se cataloga como un ingreso a declarar? Sí, acuérdense que ustedes todavía están viendo mi presentación, sí. Sí. Ya les... Y es un descuento, digamos que en sí oneroso, porque, a ver, estos aportes están destinados, como yo les decía, para efectos de incrementar ese ahorro pensional o ese capital. Esto solamente se hace para las personas que tienen fondos privados. Esto digamos que no aplica para los que están en Colpensiones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo hago retiros por allí, si es el beneficio, digamos, me lo catalogan como un ingreso no constitutivo y el beneficio es grande, pero si yo lo retiro para un fin distinto a la obtención de una mayor pensión, un retiro anticipado, constituye renta líquida gravable, o sea, yo lo tengo que llevar en mi renta no laboral y fuera de eso el fondo me descuenta una retención del 35%. Entonces, digamos que el fondo como tal, ahí ya con ese 35%, entonces ahí te está haciendo un descuento pues grande. Tienes una retención del 35%. Y tengo que llevarlo como un ingreso grabado. Obvio que la retención que a mí me practican, me la puedo descontar ya. Todas las retenciones yo me las descuento al final. Cuando me da el impuesto, yo descuento lo que son retenciones en la fuente. Bueno, gracias, Johanna. Johanna, le voy a dar el paso aquí en la mesa al compañero José Benito González, que quiere hacer una pregunta, y después le daría la palabra a la compañera Johanna Sarmiento. Claro que sí, Camilo. José. Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos. Una preguntita es con respecto al tema de los ingresos adicionales que se perciben por concepto de arrendamientos para los efectos de declaración de renta, ¿cómo se manejan? ¿Qué porcentajes son gravables o hay algo que es exento o cómo se maneja ese tema? Que es que no sé si lo nombró, no estuve pendiente en ese tema.
Sí, señor. Las rentas de capital, yo les explicaba al principio que ahora vamos a tener una cédula general. Dentro de esa cédula general están las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales. Las rentas de capital, entonces digamos que la depuración de las cédulas sigue siendo por aparte. Yo depuro todas mis rentas de trabajo. Si tengo ingresos por rentas de capital, en la hoja de rentas de capital yo tengo que tomar el 100% de mi ingreso recibido por este concepto. Ojo, porque no es, por ejemplo, los que tienen arrendamientos por medio de una inmobiliaria, no es lo neto que me consignan en mi cuenta o que yo voy y retiro, no, es el 100% de ese arrendamiento. Cuando yo consigno el 100% de ese arrendamiento, yo les explicaba que hay unos costos y gastos que tienen que ver con mi ingreso, que yo puedo deducir esos costos y gastos que tienen que ver con eso. Entonces, digamos, si yo lo tengo por inmobiliaria, ellos me cobran unas comisiones o que tengo por arrendamientos, le tuve que hacer unas reparaciones locativas, le puedo descontar ese costo. A ese bien yo le pagué los impuestos, ¿cierto? El impuesto predial en las rentas de capital, ese costo es deducible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo tengo mi renta de trabajo, si el señor percibe rentas de trabajo, más la renta por estos arrendamientos, más si tengo otras rentas no laborales, la sumatoria de esas tres es lo que me va a dar como tal mi ingreso. O sea, es sumar esas tres y ya lo voy a llevar a la tarifa, que esto ya está estipulada en el estatuto tributario. Son unas tarifas marginales que van desde el 0 al 39%, pero yo los tengo que sumar ahí. ¿Sí fue clara mi explicación o sí, señora, muchísimas gracias, muy amable. Con mucho Gracias, gusto. Joana. Antes de darle la palabra a Joana, ¿nos podría repetir la persona que está encargada del tema de lo de las cesantías y la IP de la VPN de ETV para las personas que trabajamos en ETV? Sí, o sea, la persona encargada de cesantías en ETV es Giselle Lorena Romero, Lorena Romero, pero si quieres me lo copias a mí, que yo estoy muy pendiente, que es para la declaración de renta, para que ella pues muy rápidamente les pueda expedir esta información. Y aquí está en la presentación, Camilo, cuando tú entras, cuando tú tienes VPN y necesitas tu certificado de ingresos y retenciones, entras a intranet, le picas el de talento humano, el link de talento humano, y en autogestión, que aparecen en la parte superior, donde tú puedes sacar tus desprendibles, ahí mismo están los desprendibles, certificado laboral, y sigue como el certificado de ingresos y retenciones, ahí puedes obtener del año 2013 al 2019, ya lo montamos, y de todas formas revisa tu correo, porque a todos los trabajadores de TV se les envió por correo electrónico. Listo. Daríamos paso entonces, le daríamos la palabra a la compañera Joana Sarmiento y posteriormente empezaríamos a leer otras preguntas en redes sociales. Muchas gracias, Camilo. Joana, muchas gracias por tu excelente presentación. Tengo por aquí una pregunta que me hacen y dice lo siguiente. Los trabajadores que tenemos régimen antiguo con las cesantías de ETV, ¿tenemos que sumar al patrimonio bruto el valor acumulado de las cesantías al 31 de diciembre del 2019? Esa es una pregunta. La otra que va muy relacionada es que pues, se ha pedido este saldo de cesantías a esa fecha y pues no ha habido respuesta. Asumo que pues tocaría escribirle a Giselle para este tema. Y lo otro es referente a lo que preguntan de la VPN. Ahí, como estamos en este momento en trabajo en casa, no todos tenemos VPN y al ingresar a la intranet no tenemos habilitados ciertos certificados. Entonces, en ese caso, ¿qué habría que hacer? Muchas gracias, Joana y Carmen. Bueno, Joana, qué gusto saludarte igualmente. Bueno, la primera pregunta, sí, efectivamente, los que tienen régimen tradicional, tengo que llevar a mi patrimonio el saldo que tenía 31 de diciembre del 2019. O sea, obviamente ahí sí es como el saldo. Cuando yo pido el saldo, ahí ya me tienen que haber descontado los retiros que yo hice en el mismo año grabable. Entonces, sí es como tal el saldo neto que tenía 31 de diciembre.
No sé por qué, porque precisamente yo estoy hablando que tenemos que tener prioridad con esta información, porque esto es con base a la presentación de la declaración de renta. Por favor, las personas que tengan pendientes me pueden, por favor, copiar, que si lo que digo, si de pronto mi compañera no los ha visto, yo con mucho gusto les doy esta información porque sé que es importante para la presentación de la declaración de renta. Esto es solamente para los tradicionales, porque las personas que son ley 50 encuentran esta información en su certificado de tradición y en su certificado de ingresos y retenciones. Ahí está, tanto lo que se le pagó en el año, los retiros que de pronto causó por nómina, los intereses a las cesantías que nos los pagan siempre el 31 de enero, y está la suma de lo que se consignó en el fondo el 14 de febrero. Entonces, las personas que son ley 50 no necesitarían pedir esta información, solamente los que están en régimen tradicional. Y como te repetía, nosotros hicimos como un masivo pensando en que no todas las personas tenían VPN y no pueden acceder. Muy seguramente, Johanna, yo creo que ya todos los trabajadores les digo, si por algún caso no les llega, pues ustedes saben que el conducto normal NTV es nuestro centro de servicios al trabajador donde recibimos todas las inquietudes y todo. Pero por favor me lo copian que yo inmediatamente se los envío, porque sé la prioridad que tenemos que tener en este tema. Listo, Johanna, muchas gracias. Con mucho gusto. Johanna, tenemos una pregunta. Nos indican que cuando en el reporte tercero sale algo que no es nuestro, ¿debemos hacer gestiones para pedir corrección o simplemente se deja así y no pasaría nada? No, es muy importante. El reporte de terceros es muy importante. Se presentan dos situaciones y les voy a contar cuáles son las dos situaciones que se me han presentado incluso. Uno es que a veces en el reporte de tercero, un ejemplo, eso me pasó con una persona. Tenía saldo a 31 de diciembre de mi cuenta, ejemplo, caja social, de 5 millones. Afortunadamente el señor trajo su certificado que les pide el banco, su extracto bancario a 31 de diciembre, y resulta que el señor su saldo no era 5 millones, sino 2.500.000. El banco como tal, porque nosotros hacemos esa presentación por medios magnéticos, duplicó su saldo y pues para la DIAN era un valor diferente. Pero entonces la DIAN, ¿qué tiene? Cuando yo tengo mi reporte de terceros, ellos tienen un link que dice, si usted no está de acuerdo con su información de terceros, llene esta información. Ustedes abren ese link y les aparece como una hojita en Excel donde ustedes tienen que poner, por ejemplo, caja social, el NID, y no estoy de acuerdo porque mi certificado, yo tenía un saldo de 2.500.000 y me están certificando 5. Por la misma página de la DIAN, yo puedo poner este requerimiento. Sin embargo, yo siempre que aconsejo, si yo veo que de pronto me están reportando algo que no es mío, como ahí aparece siempre el NID, la entidad que me está reportando, pues lo más obvio es que yo le escriba a esa entidad y les diga, mire, ustedes me están reportando una información, porque eso suele pasar ahorita como estamos con tanto robo electrónico y todo eso, eso puede suceder. Entonces, pues, el primer paso, escribirle a la DIAN. Y el segundo también, pues, escribirle al tercero que esa información está errada. Inclusive, yo siempre les pido que revisen su certificado de ingresos y retenciones y tiene que estar acorde con el reporte de terceros de la DIAN. Y si tienen alguna diferencia, pues ese sí es mi tema, por favor, me lo reporten. Pero sí, hay que verificar y no hay que quedarse callado en estos casos porque las sanciones son onerosas. Si me llega a requerir la DIAN y si hay algún error y la tramitología es súper harta, entonces si lo puedo hacer a tiempo, mucho mejor. Listo, muchas gracias, Johanna. Le doy la palabra al compañero Enrique Ruiz. Con mucho gusto. Don Enrique. Ahí ya. Perfecto, ¿me escuchan? ¿Sí? Buenas tardes. Sí, señor. Buenas tardes. Mira, la pregunta mía es la siguiente. Bueno, no ahorita tanto en el estado de emergencia, pero siempre se ha podido reclamar los saldos que se tienen a favor acumulados de los años anteriores. Se ha tenido siempre como ese rumor de que si una vez se solicita, le hacen esa devolución, la DIAN, muy posteriormente le pueden hacer investigaciones exhaustivas y que pueden de pronto como correr un riesgo la persona de
de pronto que le investiguen mucho. ¿Qué tan cierto es eso o realmente esto no tiene ningún soporte, esta afirmación que se hace? Pues si yo estoy solicitando un saldo a favor y pues o ya sea mi contador o con mi asesor tributario, estoy pues seguro que esa información es cierta. Muchos de los saldos a favor de persona natural son muy fáciles y digamos que la DIAN no tiene contra qué pelear. ¿Por qué? Porque digamos, yo soy la persona en ETV que emito los medios magnéticos a ETV. Mi medio magnético va conforme al certificado de ingresos y retenciones. Conforme al certificado de ingresos y retenciones que ustedes pueden ver, asimismo a mí me toca toda la columna de ingresos, está todo desglosado, entonces los salarios, lo que son las prestaciones sociales, las cesantías e intereses, todo desglosadamente por persona, así mismo. Entonces es muy fácil porque ellos ¿qué pueden verificar cuando son una renta de trabajo, un saldo a favor? Verifican el medio magnético que fue presentado por la empresa, en este caso ETV, conforme el certificado de ingresos y retenciones que tú estás enviando. Hay muchos de pronto fueron mayores, porque tienen muy buenos beneficios, las deducciones tienen todas las deducciones, tienen unos intereses de vivienda grandes, tienen dependientes, tienen medicina prepagada, entonces pues me da un saldo a favor que yo, o sea, si la DIAN me pide algún soporte, pues los voy a tener todos. Por eso yo siempre les decía, tengan muy presente o muy en cuenta dependientes, que no dos personas lo utilicen. Un ejemplo, si yo tengo a cargo a mi mamá, pero mi hermano también de pronto, ve por mi mamá, y los dos que tal lo pongan, y como al final del certificado uno tiene que poner el número de su dependiente, entonces si compran que dos personas, entonces tengo que mirar muy bien que ese saldo a favor esté, mejor dicho, súper bien, que toda la información esté, pero si es yo he hecho muchas devoluciones de rentas de trabajo y la verdad nunca los han requerido porque es que, como le digo, está el medio magnético de la empresa, su certificado laboral y uno que anexa, por ejemplo, si es la carta dependiente bajo la grabada de juramento, que tal persona, mi certificado de vivienda, mi pago de medicina prepagada. Entonces, ante eso, digamos que no hay tanto requerimiento como si lo hacen las empresas o las personas naturales que están obligados a llevar contabilidad, porque estas personas sí las obligan a que tienen que cumplir con la facturación electrónica, con todos los requisitos, entonces digamos que ahí sí es como más oneroso, pero en el momento que sea una persona natural es muy fácil. Gracias, Joan, muy amable. Joana, va relacionado con el mismo tema, me están preguntando, para las personas naturales, ¿cómo se puede reclamar ese saldo a favor y para qué nos sirve? Pues bueno, el saldo a favor, yo pienso, o yo que recomiendo, ahorita con todos estos cambios de reforma, yo siempre digo que los saldos a favor son un ahorro que uno tiene y que a veces uno dice, uy, tengo un saldo a favor grande, pero créanme que en algún momento uno va a tener que irlos compensando año a año. Entonces, si de pronto es un saldo representativo, 6 millones, y que yo sé que de pronto mi retención en la fuente es buena, yo tengo que hacer con mi contador es una planeación tributaria. De mirar cómo está mi ingreso en cuanto a estas reformas tributarias, porque ahorita para el 2019 tenemos esta reforma que yo les acabo de explicar. Para el 2020 viene la ley de crecimiento. En la ley de crecimiento ahí omiten unos costos y gastos que yo dije no me voy a meter ahí porque no los quiero enredar. Entonces, si yo tengo un saldo a favor que son de 2 millones, o pues en mi consejo es mejor déjelos ahorrados, que eso le van a servir en estos años. Pero si usted dice, no, en este momento que estamos de emergencia económica, que es lo que dice la DIAN, están haciendo la devolución más o menos con 3 meses, tengo que entrar a la página de la DIAN, solicitar la cita, bajar unos formatos, diligenciar toda la información, adjuntar la información que me solicitan ahí y enviarla. Si yo ya quiero hacer esta solicitud de saldo a favor, lo hago directamente por la página de la DIAN y lo puedo hacer virtualmente. Listo. Joana, me están haciendo dos preguntas que van con el mismo tema. No te escucho. Camilo, se te... El audio, Cami. Se desmayó. Las personas, perdón, ¿cómo está el ítem del aporte del 4% de fondo de prestaciones
y adicionalmente si Camilo, son qué pena. deducibles. Discúlpame, es que no te escuché porque se te pausó. Entonces, ¿me Sí, puedes repetir la pregunta, por favor? para las personas que están en ETB, ¿cómo se maneja el ítem del aporte del 4%, que es el fondo de prestaciones, y si son deducibles o no son deducibles? No, el fondo prestacional, digamos que en cuanto a lo que es declaración de renta, yo tengo que regirme por lo establecido en el estatuto tributario. Digamos que este 4% es algo convencional, algo que nos rige a nosotros como trabajadores de ETB, ya sea un descuento que nos guste o no nos guste, pero esto digamos que es un descuento. Pero en cuanto a declaración de renta, no está catalogado para ningún tipo de beneficio, ese 4%. Camilito, el compañero Juan Manuel Rocha está pidiendo la palabra. Si no hay nadie más en el uso de la palabra para que se la puedas asignar, gracias. Sí, entonces Juan Manuel, bienvenido y mientras tanto voy a mirar el tema de las redes sociales. Gracias. Juan Manuel. Juan Manuel, ¿nos escucha? Debe tener problemas con el audio, entonces si quieres sigue y ahorita revisamos. Joanita, ¿me regalas el usuario de él? Es que no lo encuentro en el listado para reactivar el audio o algo. No sé cómo se registró. Ok, ya te digo. Bueno, en las redes sociales envían un saludo a la panelista, a la conferencista Joana, que muy buena la explicación, que muy clara y que muchas gracias. No tenemos preguntas en las redes sociales por el momento, no sé aquí en la mesa si alguien tiene alguna otra pregunta o quiere pedir la palabra, con mucho gusto la cedemos. Muchas gracias por lo que me acabas de mencionar. Espero que haya sido clara y pues con cualquier cosa con mucho gusto. Estoy ahí. Richie, le doy la palabra para que nos recuerden a las personas que nos están viendo cómo podemos obtener los videos y las presentaciones de la conferencia del día de hoy, del conversatorio. Sí, claro. Las grabaciones de los conversatorios se encuentran en YouTube, en el canal ETV Nuestra. Ustedes buscan ETV Nuestra, en YouTube están todos los conversatorios. También están accesibles a través de la página de ATEVCA en nuestras áreas. Ahí encuentran también los conversatorios y el tema de las presentaciones también. De todas maneras, también estas presentaciones se encuentran en el blog etvnuestra.blogspot.com, donde están exclusivamente las presentaciones. Entonces, pues ahí pueden encontrar toda la información de los conversatorios que hemos tenido hasta la fecha. Muchas gracias, Ricardo. Pues creo que no veo más. No sé si de pronto Joana nos quiere comentar algo Buenas más. tardes. Buenas Sí, ¿con tardes. quién habló? Buenas tardes. Juan Manuel. Listo. Juan Manuel, sí. Yo no sé si ahí me escuchan, es que he tenido problemas con... Ahí ya lo Sí, señora, ahí escuchamos, te Juan Manuel. escuchamos. Listo, perfecto. Es una pregunta con respecto a lo de las cesantías también. Entonces entiendo lo siguiente. El saldo que hay a 31 de diciembre de 2019 acumulado debe ir como patrimonio bruto, pues sumado al patrimonio bruto. Eso hasta ahí ya me quedó claro. Pero Sí, hay señor. otras, exacto, pero hay otras dos componentes y es que de ese saldo que hay a 31 de diciembre, una parte fue lo que ingresó durante ese año, ¿cierto? Y otra parte lo que estaba antes. O sea, la diferencia entre los dos valores de 2018 y 2019. Esa diferencia es el ingreso que se tuvo de cesantías durante el año. Ese valor
¿se tiene que sumar al ingreso del año? Bueno, en cuanto a lo del patrimonio, es como tú dices, o sea, independientemente que ese saldo traiga años anteriores, pues es como cuando tú tienes un saldo en tu cuenta de ahorros, o un CDT, tú lo utilizas y pues lo vas a seguir, a seguir arrastrando año a año, así mismo pues funciona en el patrimonio, es tu saldo que tengas a 31 de diciembre del 2019 sin importar. En cuanto al ingreso, entonces, mira, eso está, si quieres, lo puedes ver en el decreto 2250. Ahí está como tal, del 2017, ahí está como tal la ecuación, que es lo que yo te decía, mira, se entienden realizados en el momento del reconocimiento por parte del empleador. Es del reconocimiento, las tradicionales. Si tú no retiraste ni nada, pues obviamente vas a llevar en tu declaración los intereses a las cesantías. Los intereses a las cesantías que efectivamente sí me pagaron, eso es lo que yo voy a llevar por el ingreso y ahí no tienes que hacer ningún tipo de ecuación porque es lo efectivamente del 2019. Pero mira, entonces, sí, señor. En el certificado de ingresos aparece. Exacto. Pero esos son los intereses de las cesantías. Pero tiene que haber habido un aporte de cesantías durante el año. Entonces la pregunta es si ese aporte que se sumó al saldo que uno tiene a 31 de diciembre, ¿cierto? Porque sí, se va señor. incrementando. ¿Ese valor se toma como un ingreso también? No, no, señor. Mira, para régimen anterior, se entienden realizados al momento del reconocimiento por parte del empleador. Solamente en el momento que tú retiras de reconocimiento. Lo que pasa es que lo que yo te decía, para algunos casos puede ser muy grande porque si tú en el año 2019 solo tienes tus intereses, pues tú solamente llevas como ingreso el valor de tus intereses. ¿Cuándo puedo ocasionarte, digamos, que revisarlo muy bien? Es en el momento que tú las vayas a necesitar. O sea, esas cesantías que tienes ahí, que las utilizaste porque compraste un bien. En ese momento, entiendes realizado y ahí es donde tienes que hacer la operación de tomar el ingreso que yo tenía de al 2019, restarle el ingreso del 2018 y sumarle los retiros efectivos del año y eso es lo que me va a dar como tal el ingreso que yo tengo. Y determinar cuál de ese total es totalmente grabado y cuál es totalmente exento. Porque acuérdate que hasta el 2016 tienen un tratamiento totalmente distinto. Mis cesantías que yo tenía al año 2016 las tengo que mostrar en mi declaración de renta como una renta exenta total. No está ni limitada al límite del 40, ni entra ahí, sino es totalmente exenta. Entonces ahí es donde yo tengo que jugar qué era lo que tenía del 2016 y qué he tenido 2017, 2018 y 2019. Pero solamente es en el momento de realizadas, en el momento de su reconocimiento. De retirarlas, correcto. De retirar. Y la última pregunta, no sé, pues esto se empezó a incluir para los que tenemos las cesantías en ETB, porque las otras personas pues todos los años le certifican su fondo, pues cuánto tiene ahí. Pero las personas que estamos en ETB con las cesantías, de un año para otro empezamos a incluirlas como patrimonio. Yo las voy a empezar a incluir desde este año, el año pasado. No sabía que había que incluirlas y de hecho de todas maneras le solicité al punto de trabajador que me informara cuánto tenía y nunca me contestaron. Entonces nunca supe qué valor poner. Pero este año lo voy a solicitar y espero que me lo entreguen. ¿Cómo se ve de que de un año para otro aparezca uno con un valor de cesantías relativamente grande, porque yo nunca las uso, y el año pasado no las estaba incluyendo? Eso, ¿cómo pues se ve mira, ahí ante la DIAN? Yo les contaba a ustedes que una de las rentas especiales que debemos hacer en la declaración de renta es la renta por comparación patrimonial. Entonces ahí es donde tú tienes que mirar o con la persona no sé, que tu contador, en la renta de comparación patrimonial yo tengo que comparar el saldo del 2018 contra 2019. Si me da que es positivo, me da una renta líquida que yo tengo que digamos que es otro impuesto, digámoslo así. Es un valor que yo le tengo que subir a mi impuesto por pagar.
Entonces, ¿yo con qué me sentaría? Con mi contador y miraría eso. Esto es a partir del año 2017, que ya dice que forman parte del patrimonio, pero como tú no lo has reconocido, entonces sí tienes que mirarlo bien, o si no sabes que te tocaría mirar que esa conciliación patrimonial no te dé positiva y empezar como, pues no es, no es así como digamos que la parte correcta, pero sí mirar cómo les puedes proporcionar tal cual no te vaya a dar una renta líquida y si tengas que pagar un valor adicional a tu impuesto, que eso te da una renta líquida especial a pagar. Entonces sí tienes que hacer esa ecuación patrimonial y ver el efecto de si lo tienes que hacer con todo o si te toca proporcionarla, porque pues ahí te puede dar un mayor valor a pagar por esa renta líquida. Muy amables. Joana, muchas gracias. Antes de dar la participación al compañero Luis Elías Farag, me gustaría escuchar de Ricardo para el próximo jueves 6 de agosto, ¿cuál es el conversatorio? ¿Cuál es el tema? Bueno, gracias, Cami. Sí, el próximo jueves vamos a estar hablando con un aspirante a juez de la República y lo que vamos a conocer es acerca de este tema, pues que estuvo bien interesante y que pues sigue en desarrollo, que es acerca de la cadena perpetua para violadores de menores. Entonces, pues, ¿por qué quedó mal redactada la norma y demás? ¿Y qué implicaciones tendría, pues, para todos los casos que se presenten? Entonces, pues, cordialmente invitados. Muchas gracias. Pues es simplemente recordar que todos los jueves estamos aquí en los conversatorios de Atelca, llevándolos, haciendo diferentes temas. Hoy pues estamos con Joana, que es de la empresa, es compañera nuestra, manejando todo el tema tributario, todo el tema de las declaraciones de renta del 2019. También hemos mirado todos los temas de negociación colectiva, hemos mirado también temas de salud, y temas jurídicos. Entonces, próximamente veremos el que acaba de mencionar Ricardo y también traeremos temas tecnológicos. Entonces, también la sugerencia es a los que nos escuchan y compañeros y afiliados a Telca, sus familias, qué temas les gustaría escuchar y si tienen pues personas que tengan tengan un tema importante, pues poderlo traer. Entonces, esa es la invitación el día de hoy y le daría la palabra a Luis Elías Farag, que tiene unas dudas. Luis Elías. Hola, buenas, ¿cómo están? Joana, ¿cómo te ha ido? Muchas gracias por esa explicación. Con mucho gusto, Luis Elías. Yo tengo una duda, creo que va enfocado más o menos a lo de Juan Manuel, pero no me ha quedado claro porque entré bastante tardecito a la reunión. Es la siguiente, yo no retiro cesantías desde el año 2018. ¿Esas cesantías hay que declararlas de todas maneras o es lo que comentaba Juan Manuel que entra como patrimonio? ¿Cómo es ahí la situación? ¿Tú perteneces al régimen tradicional? Sí, correcto. Sí, pues desde el 2017 con este decreto, ahí se anunció que las cesantías ya forman parte del patrimonio. Los saldos que yo tenga al año, porque pues si yo las retiro en el año, pues no tendría saldo. Pero sí, o sea, lo correcto es que pidas tu certificado de cesantías, tu saldo, a 31 de diciembre y ese valor lo tienes que involucrar en tu patrimonio. Y en la parte del ingreso, como tú no has hecho retiros, solamente debes llevar los intereses que eso sí están directamente en el certificado de ingresos y retenciones. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Está acabando el tiempo. Cami, yo tengo una pregunta. ¿Hay alguien con el uso de la palabra o la puedo hacer? No lo puedes tomar. Nos queda 8 minuticos, no hay problema. Listo. Bueno, la idea es efectivamente poder tener claridad en todos esos aspectos para que no tengamos que llegar a esa situación tan incómoda que nos comentaba Joana acerca de un requerimiento Sí. por toda la complejidad que esto conlleva. Sin embargo, aquí tengo una pregunta. Me dicen, ¿los requerimientos de la DIAN son diferentes a los de la UGPP?
Si son diferentes, ¿cuál es la diferencia? Bueno, digamos que la UGPP y la DIAN son entes distintos. Los dos entes son de fiscalización. Digamos que la DIAN es la fiscalizadora en cuanto a todos los ingresos que yo percibo, en cuanto a, a todos los movimientos en sí de mis ingresos, de a lo que yo me dedico, porque pues es en sí la DIAN. Y otro ente regulatorio es la UGPP. Esto se creó hace unos años y dicen que es más dura que la propia DIAN. La UGPP que fiscaliza son, resulta que por todo ingreso productor que yo tengo que hacer unos aportes a seguridad social. Esos aportes a seguridad, por ejemplo, los que tienen otros ingresos adicionales a sus rentas de trabajo, por ejemplo, los rentistas de capital, que sean arrendatarios o que tengan otros ingresos, tienen que, por su ingreso, hacer aportes a seguridad social. Entonces, la UGPP como tal es el ente que verifica, porque ellos ahorita están muy de la mano de la DIAN ¿en qué? En que entre los dos, tanto la UGPP como la DIAN, hacen cruces de información. Entonces, un ejemplo, dicen, Joana tuvo ingresos por 50 millones, la DIAN aparece sin ingresos, pero en la UGPP resulta que fueron los ingresos, digamos, laborales. Entonces, la UGPP manda requerimiento a esas personas y dice, mire, sus descuentos de seguridad social no son acordes a sus ingresos, por eso lo requieren. Ellos tienen unas sanciones también, no, la verdad de la UGPP no me las sé no sé cuáles son, digamos así, son muy parecidas a las de la DIAN. Tienen intereses moratorios. A nosotros la UGPP también nos requiere como ETB, porque pues ellos tienen que mirar si todos los ingresos de los trabajadores les hacemos los descuentos establecidos. Hay unos descuentos que, por ejemplo, son no constitutivos, son no constitutivos, digamos, de los aportes a pensión y salud, que son los que son ocasionales, pero tenemos que entrar dentro de un límite de 60-40. O sea, no quiere decir que no por ese ingreso no me vayan a hacer todo el descuento, no me lo hacen todo total, pero sí a una parte. Entonces, digamos que son entes que regulan. Hay que tener mucho cuidado con las personas que tienen rentas de arrendamientos, que dicen, son personas que reciban arrendamientos superiores a un salario mínimo, tienen que también hacer aportes como independientes a seguridad social por esos ingresos percibidos. Entonces, digamos que son dos entes diferentes, pero que en sí, ahorita están haciendo cruce de información y por ahí es que caen muchos. Gracias. Gracias a ti, Joana, muy amable. Bueno, Joana, muchas gracias. Última. Con José Benito. Sí, por favor. Bueno, Qué estamos pena. a 5 minutos del cierre, tranquilo, no hay problema. Qué pena. Mi doctora Joana, qué pena. Una última preguntita es con respecto, sigo con el tema de arrendamientos, pero en el sentido inverso. Quienes pagamos arriendo por vivienda, ¿tenemos alguna deducción por el arrendamiento que pagamos o cómo lo manejamos ahí en la declaración? No, señor. Las deducciones son las que yo les mencioné, o sea, para los que tenemos rentas de trabajo únicamente, solamente podemos deducir si tenemos pagos de medicina prepagada, si tiene dependientes, que digamos que yo creo que en este caso le cobija. Digamos que esas cosas que uno dice, sí, yo pago arrendamiento, yo pago pues mi alimentación. La DIAN hace muchos años, en cuanto a todas esas peleas que hubo frente a este tema, por eso fue que unificó el 25% de ingreso laboral. Entonces dijo, mire, ese 25% es su beneficio vital, que lo llaman así. ¿Qué quiere decir? Que ahí ya les damos a ustedes como todos esos, el beneficio en todos esos gastos que usted tiene que incurrir, como la alimentación y todo eso. Pero como tal, no es un costo deducible para los asalariados. Listo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, pues damos agradecimiento especial a Joana por haber estado hoy en este conversatorio.
Nicolás Acosta, me cierra el micrófono, por favor. Gracias. Como le comentaba a Joana, muchas gracias por haber participado de estos conversatorios que hace Atelca todos los jueves a las 4 de la tarde. Fue un tema que... Ricardo, ¿le puede cerrar el micrófono a Nicolás, porfis? Listo, gracias. Fue un tema de mucha expectativa, con mucha participación. Hoy hemos tenido una buena audiencia, hemos tenido más o menos 70, 80 personas dentro de las redes sociales y en la mesa que nos encontramos aquí en la plataforma de Zoom. Muchas gracias por esa participación con todos los afiliados. Lo seguimos esperando a las 4 de la tarde. Le voy a dar la palabra a Joana, pues, para que despida a su audiencia el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Camilo, por la invitación, a ustedes por tenerme siempre en cuenta, por su confianza frente a estos temas. Espero que haya sido clara. Son temas que a veces son un poquito, no sé, como enredados, pero pues traté de mostrárselas pues de una manera clara. Espero que haya sido así. Decirles que bueno, los extraño porque los otros años tenemos estas charlas en vivo, pero bueno, lo importante en este momento es cuidarnos, estar bien, estar con nuestras familias. Bueno, que Dios los bendiga. Cualquier cosa que necesiten, ustedes saben que cuentan conmigo. A veces pues sí tengo bastantes cositas porque me llegan bastantes cosas. Estaré muy pendiente de las personas que necesitan más que todos del régimen tradicional, que necesitan esta información para su declaración de renta. Créanme que estaré muy pendiente. También de las personas que por alguna razón no les haya llegado su certificado de ingresos y retenciones, de una vez se los envío. Y no, pues qué rico, Camilo, que me tengan en cuenta. De verdad que los llevo en mi corazón. Esta empresa es una empresa muy linda para los que nos escuchan, para los beneficios, para los que son nuestros familiares. De verdad que muchas gracias por la invitación. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Y bueno, un abrazo gigante y que Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias, Joana. Amén, muchísimas gracias. Muchas gracias, Joana. Le doy también agradecimiento a todos los pensionados que estuvieron el día de hoy aquí presentes, a todos los afiliados de Atelca que estuvieron conectados con nosotros el día de hoy, a todos los familiares y personas que no son trabajadores de TV, pero que nos siguen por las redes sociales. Muchas gracias a todos. Y le doy la palabra a Ricardo para que cierre el programa, que hemos cumplido hoy perfectamente con el horario. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron a través de las diferentes redes sociales. Seguimos en contacto en 8 días, seguimos con los conversatorios Atelca y bueno, muchas gracias y que estén muy bien. Buena tarde.